Bueno, pues bienvenidos a AutoFM, bienvenidos a una nueva sesión de radio y en este caso también de YouTube. Hoy hacemos esa hermandad que ya nos tenemos acostumbrados con el canal de Transporte y Movilidad y nos juntamos. José Lagunar, que ya es un habitual. ¿Cómo estás, José? Muy buenas, aquí encantado de pasar por caja, y digo pasar por caja porque todos los meses hay que pasar por el programa La y caja por del camión. eso es, por la caja del camión con Rafa de Transporte y Movilidad, así que una vez al mes con los camioneros. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo ha ido este mes? Muy buenas, muy bien. La verdad es que seguimos trabajando, la salud nos respeta, así que muy bien y luchando y al pie del cañón. Venga, pues vamos a arrancar. Vamos a hablar de trampas y de tramposos un poco, ¿eh? Pero primero vamos a hablar de ese vídeo que tenemos ahí, de ese podcast que está en el canal de AutoFM que hicimos hace un mes y que está funcionando como un tiro, ¿eh? Yo creo, Rafa, que hay que dar las gracias a todos los que lo están escuchando en AutoFM y viendo en Transporte y Movilidad. Sí, correcto. Ha sido un vídeo y un podcast que está funcionando muy bien. La gente le está viendo, le está compartiendo en sus redes sociales. Creo que tocábamos temas muy importantes, temas de actualidad y lo más importante, temas que pueden intentar ayudar a mejorar el sector. Un sector que está viviendo tiempos, ¿verdad?, convulsos, complicados, con esos también programas que hemos hecho sobre el desabastecimiento, sobre, bueno, pues un montón de cosas. Y bueno, pues está en ebullición el sector del transporte. Vamos a Correcto. empezar a hablar de, como decimos, de trampas y de tramposos, y vamos a hablar del tacógrafo. Yo creo que lo primero, porque los oyentes y escuchantes de Rafa trabajan y saben perfectamente lo que es un tacógrafo, pero a lo mejor algún oyente de AutoFM que viene más del mundo de los coches no sabe muy bien lo que es. ¿Qué es un tacógrafo, Rafa? Sí, el tacógrafo es el aparato que en la Unión Europea llevan todos los vehículos de mercancías de más de 3.500 kilos de masa máxima autorizada y transporte de viajeros de más de 9 plazas, incluido el conductor. En Sudamérica, por ejemplo, también se utiliza, en algunos países de una forma y otros de otra. Allí se llama tacómetro y para lo que sirve es para controlar los tiempos de conducción y descanso de los conductores. Realmente es una herramienta que deberíamos utilizar para mejorar el sector, porque no deberíamos de sobrepasar los tiempos que nos marca la normativa, y en cambio muchas veces pues, se utiliza para engañar al tacógrafo o intentar engañar a la administración y saltarnos tanto los tiempos de conducción como los tiempos de trabajo. Y como yo le digo siempre a los trabajadores, utilicemos esta herramienta para mejorar y para no saltárnosla. Es fácilmente manipulable, es que la gente ya es muy experta, porque ¿cómo son? Porque yo recuerdo antes, me llama mucho la atención de pequeño cuando veía a la Guardia Civil pidiendo, imagino que es el tacógrafo a los conductores, y era como unos discos o también como unas tiras de papel, todo muy engorroso, muy... ¿Cómo son ahora los tacógrafos? Bueno, el tacógrafo nació en España en el año 86. Hasta el año 86 en España teníamos unas libretas, las hojas de ruta, que cuando llegabas a destino tenías que tú manualmente con un bolígrafo decirle lo que habías hecho. ¿Qué ocurre? Que en aquella época, pues aunque hubieras conducido 20 horas al día, que se hacían esas burradas, pues tú cuando llegabas a destino ponías que hayas conducido 10 y a correr. A partir del año 86 apareció este aparato en toda la Unión Europea y es un aparato que efectivamente tiene los primeros, los tacógrafos analógicos tienen un disco diagrama que llamamos en el sector. Es un disco donde va recogiendo todos los tiempos de conducción y descanso y además también registra las velocidades. Y en el año 2005 apareció el tacógrafo digital, que lo que hace es registrar los tiempos igualmente, pero lo registra en una memoria. Es todo digital y lo que se ve muchas veces es el ticket que sacamos para la gente de la Guardia Civil. ¿Fácil o difícil manipularlo? Bueno, no es muy fácil, pero son muchos años ya de esto y hay mucha gente especializada en defraudar y en engañar. Y lo que tenemos que intentar es todo lo contrario, ir contra el que defrauda y se salta las normas, porque si todos cumpliéramos las normas sería mejor para todos. El cambio más importante, como digo, en el año 2005 con el tacógrafo digital fue que la manipulación se complicó. Pero bueno, se complicó de aquella manera, me explico. Yo siempre he dicho que la mecánica, un aparato tacógrafo que antes era mecánico, era difícil de manipular porque dejaba rastro. La mecánica, si tú, por ejemplo, cuando se doblaba una aguja, que había una forma que era para que registrara menos la velocidad, doblar un poquito la aguja, esa doblez se veía. Por lo tanto, Claro, claro. era más fácil detectarlo. Actualmente con el tacógrafo digital es más complicado. Bueno, la electrónica es más compleja. Ahora no tenemos mecánicos que manipulen, sino que tenemos informáticos que manipulan. Realmente.
pero lo digital es más fácil manipularlo y no dejar rastro. Por lo tanto, podríamos decir que la manipulación es más cara, se paga más por la manipulación, pero yo diría que los que saben manipularlo creen que lo hacen bastante bien, aunque al final siempre queda rastro. ¿Y qué vehículos tienen que llevar tacógrafo, por si alguien no lo sabe? Sí, todos los vehículos en toda la Unión Europea que superen los 3.500 kilos de masa máxima motorizada, si hablamos de mercancías, y si hablamos de viajeros, los vehículos que tengan más de 9 plazas, incluido el conductor. Sí hay que decir que en la Unión Europea, a partir del 1 de julio del 2026, también las furgonetas que superen los 2.500 kilos de masa máxima motorizada también van a tener que llevar tacógrafo. Eso es algo que veníamos demandando desde hace mucho tiempo, porque con furgonetas muchas veces se hacen auténticas burradas. Claro. Y, por lo tanto, con esta norma, que repito que entra en vigor el año 2026, pues creemos que también se va a regular ese sector y va a mejorar para todos. Y estas trampas que hablamos, Rafa, de manipulación del tacógrafo, hay veces hemos oído que son como trampas legales, ¿no? O, no sé cómo se puede entender eso, como para cuadrar horarios, o existen las trampas legales o no. Bueno, las trampas legales nos gusta, o a la gente le gusta llamarlo así, para quitarnos responsabilidades, pero cualquier trampa es ilegal. La que más se utiliza actualmente en el tacógrafo es una que le llaman el imán, que es poner un imán en cierto sitio del tacógrafo o de la unión del tacógrafo con la caja de cambios, y lo que hace es registrar en todo momento que estás descansando con el vehículo en movimiento. Problema, primero, esa manipulación puede ser considerada delito y además es fácil pillarte. Si te pillan en el momento, a ti te para un guardia civil y detecta que te está marcando descanso cuando te acaba de ver moviéndote. Por lo tanto, en cuanto detectan eso, rápidamente se lleva ese vehículo a un taller y hasta que encuentran dónde está colocado el imán. Esa es una de las que hay gente que utiliza. Otra es la llamada regla del minuto. La regla del minuto es porque el tacógrafo, la normativa del tacógrafo dice que si en un mismo minuto hay conducción y hay descanso, se tendrá en cuenta la mayor parte del minuto. Me explico. Si hay 31 segundos de un minuto que está en descanso el vehículo y hay 29 segundos que está en conducción, el tacógrafo lo va a contar como la mayor parte, es decir, como descanso. ¿Qué ocurre? Que ya han sacado hasta aparatitos que la gente lleva puesto en el camión que le va indicando en qué momento puede utilizar esa trampa. Pero repito, es una trampa, no es legal. Yo he visto vídeos por ahí, incluso a mí en el canal de YouTube me piden que hagan vídeos explicando la regla del minuto y yo me niego a hacer eso porque claro, estaríamos contribuyendo a manipular los tiempos. De hecho, la gente dice que es legal porque en el aparato tacógrafo queda registrado como un minuto de descanso y tú has estado a lo mejor 59 segundos. Si cogemos el final de un minuto y el principio del siguiente, podrías estar hasta 59 segundos moviendo el camión y no se registra absolutamente nada. Digo que no se registra como tiempo, es decir, en los tiempos, en los bloques de tiempo, va a aparecer que ese minuto ha estado descansando. Pero los tacógrafos actuales, los inteligentes, que además llevan ya la geolocalización, va a marcar los movimientos. Es decir, va a decir que ha estado descansando, pero que ese camión se ha movido. Por lo tanto, cuidado con esa manipulación. Además, todas las manipulaciones del tacógrafo hasta hace unos años eran solo sanción administrativa, que podía ser de hasta 6.000 euros, que era una sanción muy seria. Pero actualmente la manipulación del tacógrafo, aparte de tener una sanción administrativa, es delito. Por lo tanto, ya la cosa se pone muy seria. Y a mayores, yo siempre digo a los conductores, porque muchas veces me preguntan, ¿cuánto me puedo pasar? Es que no llego, es que, vale, a ver, y la gente dice, es que la sanción leve son 70 euros con el descuento por tu pago. Eso es cierto, pero tenemos que pensar o ponernos en lo peor. Y me explico rápidamente. Si tú superas las 10 horas de conducción y haces 5 minutos de más, lo normal es que si te para un agente de la Guardia Civil no te diga nada. Eso sería lo habitual. Porque entiende como algo puntual que ha pasado. Correcto. También te puedes sancionar y no le puedes decir nada porque te has excedido. Pero muchas veces tienen esa permisividad. ¿Qué ocurre? Que si en esos 5 minutos tienes la mala suerte de que ocurre un accidente, aunque tú no tengas la culpa, te vas a llevar la culpa, porque en ese momento el juez va a decir que usted no tenía que estar ahí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si pasadas las 10 horas de conducción, de repente, un chaval con un ciclomotor o con una bicicleta o un turismo o cualquier persona se pega contra tu camión,
tú vas a tener responsabilidad. Lo primero que te va a hacer el juez es retirarte el permiso de conducir si hay lesiones graves o hay muerte. Además, mucha gente se queja y es cierto. ¿Qué culpa tiene el conductor de que el otro se haya saltado un stop, el conductor del camión? Pero es que ese conductor no tenía que estar ahí. Por lo tanto, yo os digo siempre a los conductores, pensemos en lo peor, que esperemos que nunca ocurra, pero si ocurre, nos podemos haber destrozado la vida. Y todo esto que cualquier persona con un mínimo de sentido común vería como un riesgo muy grande hacerlo, ¿por qué se sigue haciendo? ¿Tan grande es el beneficio? A ver, más que grande el beneficio es que hay en ocasiones que es muy complicado cumplir absolutamente todo. Por ejemplo, en las 45 horas de descanso que tienen que hacer los conductores a la semana, pues muchas veces, y sobre todo los autónomos, aprovechan para poner a punto su camión. Por lo tanto, si yo tengo el camión en un sitio y me le tengo que llevar a un lavadero, ese movimiento ya me rompe el descanso. Por lo tanto, es complicado, pero tú realmente no podrías hacer ese movimiento o no puedes hacer ese movimiento. Otra cosa es, por ejemplo, otro problema que tenemos es en las empresas donde nos cargan y nos descargan, que tú pones tu camión en el muelle, a lo mejor empiezas tus 45 minutos de pausa, porque tú vas a estar sin hacer absolutamente nada, y de repente a los 10 minutos te dicen, quite usted el camión. Y tú le dices, no, es que estoy en mis minutos de descanso. No, que quites el camión. Es un problema para nosotros. Ellos, Claro. los propios cargadores, deberían de conocer nuestras normas y respetar nuestras normas. No es normal que tú tengas que romper tu descanso o a las 3 de la mañana haciendo tu descanso diario en una plataforma logística y que te digan, tienes que sacar el camión a la campa de fuera porque aquí dentro nos estorba. Claro, estás rompiendo tu descanso diario. ¿Qué ocurre? Que en esos momentos el que utiliza ese tipo de trampas, como ha escuchado que son legales, pues el problema es que no se está dando cuenta que si le pillan, la sanción va a ser muy seria. O sea, que deberíamos intentar, yo sé que es muy complicado, ¿eh? O sea, todos debemos entender que los tiempos de tacógrafo nos marca unos máximos y unos mínimos, pero luego muchas veces el día a día nos complica. Y luego también, Rafa, entiendo que hay una competencia desleal. Es decir, es muy difícil trabajar de manera igual de competente y rentable cumpliendo todo que el que se lo salta. Porque si mientras tú estás parado, el otro llega con la mercancía antes que tú, pues la empresa cargadora dirá, no, prefiero que me lo haga fulanito que me llegue en hora. Claro, ese es el problema, que al final si hay uno que se salta la norma, lo que va a ocurrir es que hay empresas que van a tirar de esa gente porque piensa que le está dando un mejor servicio y realmente lo que está haciendo daño es al propio sector. Al final, es que lo comentaba antes, si todos respetáramos las normas, todos jugaríamos con las mismas cartas. El problema cuando hacemos trampas es que cada uno juega con una baraja diferente y estamos jugando al mismo juego. Algo no cuadra. Antes has hablado un poquito de carga y descarga y precisamente se me ha venido a la mente que el otro día leía una noticia en la que también en Portugal, que ya hemos comentado en algún vídeo y en algún podcast anterior, ya la carga y la descarga no la tiene que hacer el camionero por ley y de verdad, no como en España, pero hablaba de que incluso había un tiempo máximo para esa carga y descarga y si no había unas penalizaciones, creo recordar, bastante importantes. Yo creo que sería bueno también que los oyentes del podcast entiendan, nos comentes tú este tema para cuando lo lean ellos en diagonal, que no se queden solo con el titular, sino que entiendan realmente la importancia de este tema. Sí, correcto. En Portugal ya la norma está vigente desde el mes de septiembre. Los conductores lo tienen terminantemente prohibido. En los comentarios de YouTube a veces nos dicen que hay alguno que lo hace, que hay otros que nos dicen que se está cumpliendo a rajatabla. A ver, esto es como todo. Yo estoy seguro que al 100% no se cumplirá, pero lo importante es que la mayoría de gente lo cumpla y al final... Se ha dado el paso. Correcto, todos lo acaben cumpliendo. Efectivamente tienen 2 horas para cargarnos o descargarnos, pero esa norma de 2 horas aquí ya la teníamos en España desde el año 90 y pico. ¿Qué ocurre? Que aquí muchas veces se la saltan a la torera y nadie exige sus derechos, y es la paralización. En España, la ley de contrato obliga a que el cargador o el descargador tarde como mucho 2 horas en cargar o descargar. A partir de las 2 horas, en España se puede exigir indemnización por paralización. ¿Cuánto se cobra por esas horas de más que estés ahí? Pues cada hora se cobra el IPREM de un día, que ronda los 18 euros, multiplicado por 2. Es decir, estamos hablando de unos 36, 37 euros a la hora. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de gente no la pide. ¿Por qué? Porque si la pides sabes que es posible que no vuelvas a cargar ahí. Pero yo también digo, todo el que pide esa indemnización la cobra. Otra cosa es que a lo mejor ese cliente le puedas perder. Pero hay mucha gente que lo cumple a rajatabla y hay mucha gente que cuando llega a su sitio y no le descargan, pide la indemnización a la Junta Arbitral
la Junta Arbitral obliga al cargador a pagar esa indemnización y aquí paz y después gloria. Yo aconsejo que si tenemos una ley, intentemos que se cumpla. Claro, obviamente. Oye, y hablabas antes de los comerciales ligeros a la hora de montar tacógrafo. Desde transporte y movilidad, con la experiencia que tenéis en el sector, ¿creéis que es algo que es importante que se haga o es algo que no cambiaría mucho? Porque ese sector, Sí. entiendo que si se hace eso en el camión para tratar de estar más horas tras volante, a nivel de vehículos ligeros, las jornadas de los autónomos tienen que ser terribles. Correcto. Todo lo que sea regular hacia que todos tengamos las mismas normas es bueno para el sector. Está claro que la gente de las furgonetas se está quejando porque dice que entonces también lo pongan a los coches y yo digo, pues vale, que lo pongan también a los coches. Es decir, no tiene mucha lógica que un conductor de camión, que además es un profesional y está acostumbrado a conducir, lo máximo que puede conducir son 4 horas y media, que ya es bastante, pero si yo ahora me cojo mi turismo y me voy a Cádiz, encima a veces vacilo con los colegas de que he llegado del tirón, que me lo he hecho en 6 o 7 horas y que no he parado ni a mear, porque he aguantado mucho y parezco un machote. Bueno, pues realmente con un turismo te cansas incluso más, porque la posición de conducción no tiene nada que ver con la de un camión. Yo no estoy acostumbrado a conducir ese número de horas, por lo tanto, mis reflejos a la altura de Extremadura ya van a ir a menos. Mermando. Correcto. Por lo tanto, yo diría que todo lo que se regule está bien. Lo que pasa es que las regulaciones no nos gustan. Hay mucha gente que dice, y es cierto, que regulen los coches a que no puedan correr a más de 140 o 150 kilómetros por hora, como muchísimo. Pues sí, pero hay cosas que no interesan. De hecho, en el transporte debemos pensar que esas furgonetas, además, van a tener tacógrafo que va a regular sus tiempos de conducción y descanso, pero por ahora no se les va a instalar limitador de velocidad, que es otro aparato que va muy relacionado con el tacógrafo. El limitador de velocidad, que también le llevan en Europa a todos los camiones de más de 3.500 kilos de masa máxima autorizada y todos los autobuses de más de 9 plazas, el limitador lo que te hace es que no te permite ir a más velocidad de la permitida. Un camión, por ley y por el limitador de velocidad, no puede superar los 90 kilómetros por hora. ¿Qué ocurre? Y habrá mucha gente que empieza a decir, que el otro día a mí me adelantó uno y iba más. Dos cosas. Primero, la ley del limitador de velocidad permite que tenga un rango de error, podríamos decir, que es lo que se llama el IVA en el sector, que suele ser unos 4 kilómetros por hora mayores. Es decir, aunque un camión no pueda superar los 90 kilómetros por hora, el limitador está programado para cortar a 94 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Y por otro lado, también hay que entender, no te permite acelerar más, pero si yo estoy en una bajada o con un pequeño repecho hacia abajo, lo que puede ocurrir es que si voy cargado, deje lanzar el camión y me ponga a 100, 110, que puedo tener una sanción, porque además el tacógrafo lo va a registrar. Pero eso son lo que llamamos las picadas, ¿vale? Por eso también hay que entender que cuando dos vehículos están adelantando, dos camiones, si uno tiene el tacógrafo, el limitador de velocidad, limitado a 93 kilómetros por hora y uno que lo tiene limitado a 94 se pone a adelantar, fijaros los metros y kilómetros que tienen que pasar para sobrepasar a un camión de 18 metros, ¿vale? O sea que muchas veces cuando nos ponemos detrás de un camión que va adelantando a otro y empezamos a apretarle y empezamos a meterle prisa, que entendamos que es que no puede acelerar más. Se va con el pie abajo y hasta ahí. Correcto. Lo normal, lo habitual es que el que está siendo adelantado afloje un poquito, pero bueno, también hay de todo, pero eso hay que entenderlo. Y también que sepamos que cuando nos acercamos mucho a un camión que está adelantando, el camión es más ancho que nosotros y por lo tanto deja de vernos absolutamente. ¿De acuerdo? Así que tengamos en cuenta el tema de los ángulos muertos. Ajá. Oye, José, hablaba antes, Rafa, de implementar los tacógrafos para vehículos ligeros. Siempre nos dice José que no se investigan los accidentes en nuestro país. Entonces, no sé si vas a tener datos para responderme a esta pregunta. ¿La falta de descanso está presente en muchos accidentes? ¿Es tan peligrosa como nos dicen siempre que es la velocidad, la número uno? Como tú bien has dicho, no hay datos al respecto y mucho menos en vehículos ligeros. Realmente yo hago muchos kilómetros por desgracia y cada vez veo más furgones de hasta 3.500 kilos moverse por la carretera, muchos con matrícula internacional, muchos que se ve perfectamente que llevan carga, de verdad. No tengo una báscula en los ojos, faltaría más, pero los que hemos trabajado con ese tipo de vehículos vemos perfectamente cuándo va cedido o cuándo no va cedido de atrás.
realmente es un factor muy importante. No sabemos, o sea, no tenemos los datos para cuantificarlo, pero claro, si tú te puedes meter sin ningún tipo de restricción 12 horas seguidas conduciendo, pues realmente estamos yendo a una realidad de hace 30 años en el camión grande. Y eso es una realidad hoy en día con las furgonetas de 3.500 kilos. Y sobre todo con el aumento del e-commerce, de toda la venta de productos de e-commerce y cómo se ha reestructurado todo el sistema de distribución, porque hace no tantos años todo iba en camiones grandes a las ciudades y desde esos almacenes se distribuía en furgonetas pequeñas, en las de 3.500 kilos, lo que a nivel cool se llama la última milla. Hoy en día todo eso se ha ido al retrete en un montón de mercancías y de temas en los que directamente va un paquete relativamente pequeño y de poco peso desde Berlín a Sevilla o desde Berlín a Madrid en una furgoneta de 3.500 kilos sin ningún tipo de control. Y si además el que va conduciendo es autónomo al precio al que está el gasoil, que espero que luego tratemos el tema, pues es que va con la espada de Damocles encima, decir o conduzco más y optimizo los tiempos o pago el gasoil. Es un tema muy complejo, pero desde luego todo lo que sea a nivel usuario normal conducir por encima de 2 horas sin descanso y a nivel de conductor profesional, y incluyo a los conductores de furgonas de 3.500 kilos como conductores profesionales por encima de esas 4 horas, 4 horas y media, pues es que reduce la capacidad de atención, aumenta el tiempo de reacción, reducen los reflejos y por lo tanto, en caso de que haya cualquier tipo de incidencia en la vía, van a tardar más tiempo en pisar el freno y en detener el vehículo y hay más riesgo. Es que eso es lo que es. Es lo que es así, increíble. Y por ir cerrando, Rafa, el tema del tacógrafo, ¿le ves fácil solución? Si hemos ido hacia la tecnología digital y hemos facilitado, digamos, entre comillas, un poco la manipulación, ¿le veo complicado el solucionar este tema? Fácil no es. Está claro que cuanto más controles haya, mucho mejor para todos, pero también es verdad que luego el tema de los controles que se hacen o las campañas que se hacen, luego se criminaliza el sector y tampoco es eso. No acabamos una campaña de vigilancia de la DGT a los camiones y autobuses y empezamos otra. O sea, yo entendía que la palabra campaña era cuando algo se hacía una vez cada 6 meses, una vez al año. Ahora tenemos campañas de vigilancia, que yo lo llamaría campañas en contra del transporte, cada O mes. recaudatorias, ¿no? Correcto. Es que No además, es para todos los meses que vaya entrando a la caja. sí, es que además tenemos que entender que las sanciones de transportes no son moco de pavo. O sea, las sanciones leves son de hasta 400 euros, las graves de 401 a 1.000 y las muy graves de 1.001 a 6.000. Que la gente dice, y también tiene parte de razón, que cuantas más graves sean las sanciones, mejor respetaríamos todos. Pues también es cierto. Pero hay veces que, pues eso, lo que hablábamos antes, que sobrepasarte 2 minutos sea una sanción leve y que digas, vale, pues pago 70 euros y ya está, joder, que 70 euros no se ganan todos los días. Ahora en redes sociales está habiendo un debate bastante importante con una denuncia que ha habido, creo que ha sido en Andalucía, a un transportista de Castilla y León que le han sancionado porque en el disco diagrama había abreviado su apellido. Pongo en antecedentes para que todos lo conozcáis. En el disco diagrama al que hablábamos antes de los tacógrafos analógicos, que no llevan tarjeta, el conductor al inicio de su jornada tiene que poner su nombre y apellidos. ¿Qué ocurre? Que el espacio para poner el nombre y apellidos es este. O sea, es muy pequeño. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo un nombre largo, un apellido largo, pues utilizo abreviaturas. Pues si me llamo Juan Carlos, pongo Juan C y el apellido este creo que era Fernández o Hernández y puso HDZ. Bueno, pues eso ha sido una sanción de 1.001 euros. Joder. O sea, Pero las abreviaturas no están recogidas en la Real la ley, Academia de la Lengua. la ley del tacógrafo dice nombre y apellidos. De hecho, hubo un tiempo, hace 15 o 20 años, que le recomendábamos, tuvimos poco tiempo porque rápido nos llamaron la atención, le recomendábamos que pusieran el DNI. El DNI entra en ese sitio, son 8 dígitos y no hay ningún DNI igual. Bueno, pues Transportes hubo algún guardia que empezó a denunciar y claro, los instructores de transporte, instructores de sanciones, no podían no sancionarlo porque es verdad que la ley dice nombre y apellidos. Nos lo pusieron blanco y en botella, pero sí es mucho más fácil tener un nombre igual entre un padre y un hijo, que es muy habitual. Entonces, Bueno, sí, nombres comunes, Pedro González, García Fernández, debe haber miles.
Al final lo suyo es meterle mano a la ley y cambiarla. Exacto, yo siempre digo, conozco el sector de hace muchísimos años y sé de gente que toda su vida ha puesto su nombre y ya está, y nunca ha tenido problema, o utilizar las iniciales o las abreviaturas. Bueno, pues das con un agente de la autoridad que no le gusta que tu tipo de letra y te sanciona. Yo sí que espero, y lo he comentado en algún grupo, que esa denuncia la ha puesto un guardia civil, un agente de la autoridad, pero ahora esa sanción la tiene que tramitar un inspector de transportes. Vamos a ver cómo actúa ese inspector de transporte. Mi sensación es que esa sanción no va a llegar. Esa sanción va a quedar en el cajón, como es lógico, porque esa denuncia yo no la había sentido. Pero el instructor de transportes no soy yo. Entonces, quien la coja, vamos a ver cómo actúa. Y si actúa poniendo la sanción, espero que la gente se revele y lo comunique en redes sociales, que ya es la única forma que tenemos de denunciar las cosas, porque no es lógico. O sea, de verdad que si yo he cumplido mis tiempos de conducción, no tiene ningún sentido que porque mi apellido, en vez de poner Hernández, ponga HDZ, eso valga 1.001 euros. O sea, como decía José antes, muchas veces estas campañas son recaudatorias, sin más. Lo que se intenta es sacar dinero, además el transporte, todas las sanciones de transporte se pagan, todas, porque cada 2 años nos pasan un visado que se llama una revisión de la tarjeta de transporte y si hay una sanción que no está pagada, no te renuevan la tarjeta. O sea que eso es. Y mira, aprovechando esto, acabamos de tener una sentencia del Tribunal Supremo sobre el tema de las ITVs. Sí. Sí. Bueno, ese es un tema también bastante gordo. ¿Qué ha ocurrido? Que ese dinero ya ha quedado en manos de la administración y además ahora yo con los transportistas que he hablado, lo que me dicen es, pero ¿cómo voy a ir ahora yo pasado de fecha, aunque haya una sentencia que lo diga, si doy con un guardia puede ser que si no hace caso a esa sentencia y solo hace caso a la ley, me inmovilice el vehículo y luego vete tú a reclamarle? O sea que claro, muchas veces, si es que es la propia administración la que a veces nos pone más trabas de las necesarias. Muchas veces no, demasiadas. Demasiadas. Sí que me gustaría puntualizar una cosa, simplemente pensando en los oyentes del podcast de Auto FM, que hemos comentado antes que hay veces que un camión tarda en adelantar a otro mucho tiempo, nos ponemos nerviosos. Yo les pido a todos paciencia. El otro día subí un vídeo a las redes sociales de Rive Kids grabando como un camión adelantaba a otro. Realmente fue una maniobra bastante rápida, no sé si duró unos 6-7 segundos, pero me da igual. Aunque sean 3 minutos, creo que todos queremos que nos llegue la mercancía a casa, sentaditos en el sofá, hacemos 2 clics con el teléfono y que venga el repartidor a la puerta. Bueno, pues para que eso suceda tiene que haber no un camionero, sino muchos camioneros y muchos camiones moviendo mercancía. Coño, pues cuando vayamos por las carreteras, un poquito de respeto y vamos a hacer las cosas con sentido común. Y lo que has dicho de no meternos encima del camión, es que es obvio, pero de verdad, ellos no te ven. Y eso de cuando van 2 camiones relativamente pegados porque acaba de adelantar uno a otro, que un coche le adelanta rápidamente y se mete entre los 2 camiones, a ver, que cuando un camión deja 20, 30 o 40 metros con el camión que hay delante de distancia, no es porque tenga miedo y quiera dejar espacio para que se metan los coches, sino porque un camión necesita más distancia para detenerse en caso de frenada de emergencia. Y si da la casualidad de que se mete un cochecito, el primer camión frena, pues el segundo directamente va a hacer un sándwich con lo que haya en medio y punto. Correcto. Oye, dale, Rafa. No, que así es. Realmente yo siempre he dicho que ojalá todo el mundo, todos los conductores, todos los usuarios de la vía pública, en algún momento se monten en un camión, se monten en un autobús como conductor y detecten cómo son los movimientos del resto de usuarios. La verdad es que yo siempre digo que tenemos un ángel ahí arriba porque no pasan las cosas porque Dios no quiere. Porque efectivamente la gente piensa que desde un camión se ve todo muy bien porque vas muy alto y se ve todo porque tenemos muchos espejos, pero las reacciones del resto de usuarios a veces dejan mucho que desear. Vamos a hablar ahora de otro tema que tenemos aquí con ganas de meterle mano en Auto FM y es el tema de los falsos autónomos. Muchas veces hemos oído que hay mucho falso autónomo en el sector del transporte. Rafa, ¿qué es un falso autónomo? Bueno, un falso autónomo realmente es una persona que utiliza medios que no son los suyos, no son de su propiedad, pero está facturando como si sí que lo fuera. Me explico. En el transporte eso se utiliza para saltarse el paso de tener tarjeta de transporte y tener el título de transportista.
por ejemplo, si una persona no tiene el título de transportista, pues hay determinadas cooperativas que te dicen, nada, tú hazte socio de nuestra cooperativa, tú vas a tener tu camión, tú vas a pagar una cuota y tú vas a ser autónomo y nos facturas. ¿Qué ocurre? Que realmente eso Hacienda, de hecho, lo está vigilando y lo está revisando porque no está bien. Ese camión realmente no va a estar a nombre de ese conductor, va a estar a nombre de la cooperativa. ¿Por qué? Porque el conductor no tiene el título de transportista y no puede obtener la tarjeta de transportes. Pero en cambio va a estar facturando por servicios de transporte, porque está dado de alta como autónomo, y va a estar facturando por unos servicios para los cuales necesita tener un camión a su nombre. Es decir, está haciendo una factura por servicios de transporte cuando legalmente esa persona no tiene camión para hacer esos servicios de transporte. Y a mayores, ese camión, aunque él le esté pagando, no es suyo. Ese camión es de la cooperativa. Y eso, una vez que si tú te quieres salir de la cooperativa, pues puedes tener problemas, porque la cooperativa te puede decir, no, este camión está a nombre de la cooperativa y es de la cooperativa. Entonces, eso se utiliza para saltarse el filtro del título de transportista y es un agravio comparativo porque el resto de autónomos sí que tiene su título de transportista, tiene su tarjeta de transportes, tiene su camión y por lo tanto puede facturar. Cada vez hay más, repito, sanciones de la Seguridad Social. Recientemente hemos he escuchado una noticia sobre una sanción bastante importante de la Seguridad Social. Aquí tenemos que tener en cuenta que entra en funcionamiento la Seguridad Social y Hacienda, porque primero el autónomo no debería de estar dado de alta como autónomo, sino en el régimen general, y por otro lado Hacienda porque estás facturando por transporte y no tienes vehículo. Esto lo tenemos en otros sectores. En el sector de las autoescuelas también se empezó a utilizar el tema de los autónomos hace unos años. En las VTC se utiliza bastante a menudo, o sea que es algo que no es exclusivo de nuestro sector, sino que es de muchos y lo que hay que intentar es, si eres autónomo, tienes que tener tus herramientas de trabajo a tu nombre. No puedes utilizar herramientas de trabajo que no están a tu nombre. Y esto que a lo mejor puede parecer para el oyente que no sea profesional del sector del camión, puede parecer algo baladí, que simplemente, bueno, pues en vez de pagarlo de una forma, lo pagamos de otra, en realidad nos puede llegar a afectar a todos los consumidores finales, porque es una forma más de competencia desleal. A lo mejor no tiene tanto que ver con la seguridad vial como esas trampas en el tacógrafo que pueden incidir de forma totalmente directa en la seguridad vial, pero ojo, todo lo que no sea competencia leal puede derimir en al final que al usuario final tenga un peor servicio, una peor calidad. Y el hecho de decir, no, bueno, pero es que así me sale más barato, eso no es excusa. Porque cuando algo parece que no sale más barato es que lo están pagando otros y simplemente son el resto del sector que va a tener una cotización más elevada porque hay 4 tramposos o que van a tener más carga fiscal porque hay 4 tramposos. Así que, por favor, entre todos vamos a intentar que esos 4 tramposos lleguen a 0 y cuando haya 0 tramposos, seguro que para todos va a ser muchísimo mejor. Correcto, además a veces lo barato sale caro y es que además yo siempre digo que muchas veces la gente que se mete en estas cooperativas es que incluso desconoce que está infringiendo la ley porque este tipo de empresas te lo ponen tan bonito y te lo ponen tan chulo que te lanzas a ello. Y como no saben la normativa, yo incluso he tenido alumnos que ahora están sacando el título de transportista y me lo reconocen. Y dicen, mira, Rafa, yo cuando empecé en esta cooperativa es que pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Yo pago mi cuota de socios, yo pago mi autónomo, o sea, ellos piensan que lo están haciendo bien. Entonces es un problema para todos, tanto para el sector como para todos los usuarios. Y ahí me pierdo yo. ¿Qué es lo que gana la cooperativa? ¿La cooperativa le da trabajo al autónomo, a este falso autónomo? Correcto. Al final tú tienes a una persona prácticamente como pudiéndole exigir como si fuera un trabajador más, ¿vale? Sí. Le tienes disponible todo el día, le tienes para que se mueva, pero está utilizando una herramienta diferente y la cooperativa no cotiza por él, porque no le tiene dado de alta en el régimen general. Él está pagando a su autónomo y si tiene algún problema que se las averigüe él. Ni bajan, ni vacaciones, ni nada, todo es por cuenta de él. Correcto, sí, porque además sabéis vosotros que el tema del TRADE, el tema del autónomo dependiente, la ley dice que tienes que tener unos días de vacaciones y más del 70% es para la misma empresa, etcétera, pero luego eso yo creo que todos sabemos que el mes o los 15 días que te vas de vacaciones el TRADE no está cobrando absolutamente nada. Absolutamente. Oye, Rafa, también te queríamos preguntar por una figura que también hemos oído hablar y que desconocemos su significado, que son las empresas buzón. Sí, las empresas buzón son empresas que lo que hacen es cabotaje. Es decir, explico lo que es cabotaje y luego voy a las empresas buzón. Venga. El cabotaje es hacer un transporte nacional en un país que no es el tuyo. Es decir,
Por ejemplo, un francés que venga a España y haga un transporte entre Madrid y Valencia. ¿De acuerdo? Es un transporte nacional, es Madrid-Valencia, pero lo está haciendo un transportista que no es de España, que es del extranjero. Ese es el cabotaje. Las empresas buzón son empresas que están instaladas en otros países con más beneficios fiscales, es decir, pagan menos, pero están todo el tiempo haciendo cabotaje o haciendo transportes internacionales en otros países. Por ejemplo, una empresa búlgara que tiene sus camiones todo el tiempo circulando dentro de España. Eso es una empresa buzón y eso es ilegal. De hecho, es ilegal si no cumple unas condiciones. Hay una serie de condiciones que obliga a que esos camiones y esos conductores vuelvan a su país de residencia, al país de residencia de la empresa, en determinadas ocasiones, a veces cada 15 días o a veces cada 4 semanas. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no se cumplen esos tiempos y, por lo tanto, están trabajando otra vez con una baraja diferente al mismo juego. ¿Por qué? Porque en esos países las condiciones, los impuestos son menores y están trabajando en España, donde tenemos una carga fiscal bastante importante. También se está intentando sancionar a aquellas empresas que lo hacen, pero es verdad que no es fácil detectarlo y no es fácil sancionar a todo el que lo está haciendo mal. Pero las empresas buzón es un gran problema. De hecho, ha habido empresas españolas que se han ido fuera para pagar menos impuestos y es un problema muy, muy serio. José, ¿cuántos buitres sobrevuelan este sector? Rafa nos abre los ojos y realmente alucinamos. Y programas como el que hemos hecho también con Rafa de la falta o el peligro, ¿no?, de desabastecimiento por falta de camioneros no es raro, porque cualquiera que nos esté oyendo esto se le quitan las ganas de acercarse al transporte. Sí, hombre, hay que decir que realmente piratas son 4. El sector en su inmensa mayoría son gente honrada, currantes, la mayoría autónomos que lo único que hacen es currar desde que se levantan hasta que se acuestan y que pagan todo religiosamente. El problema está en que hay 4 piratillas que como no les cortemos entre todos las alas, pues nos cuestan a todos y yo no soy del sector del transporte, pero es que al final cada vez que hay un pufo en la seguridad social, sea del sector que sea, es, ala, todos los autónomos a pagar un poco más. Hay un problema, ala, todos los autónomos a pagar un poco más. Entonces, vamos a ver si cogemos un poco conciencia en este aspecto. Y por supuesto, desde este podcast de Auto FM y desde Rafa en el vídeo, lejos de criminalizar al sector, todo lo contrario. Lo que queremos es que todo el mundo conozca este sector, que el 99,9% del sector es honrado, es trabajador, hace las cosas como tienen que ser, pero también la sociedad tiene que saber que hay esas pequeñas trampas que algunos piratas hacen y que entre todos tenemos que cortarlas o por lo menos ponerles la cara colorada. Es lo mínimo que tenemos que hacer como sociedad. Correcto. Además, yo siempre digo que un garbanzo negro te estropea todo el cocido y es así. Efectivamente, lo que dice José, la mayor parte del sector es gente honrada y gente que hace todo fenomenal. El problema es que lo que intentamos es dar visibilidad a aquellos que lo hacen mal para que dejen de hacerlo mal. Eso es lo importante. De hecho, muchas veces en los grupos o en los comentarios nos dicen que no es tanta la gente, por supuesto, que yo no estoy diciendo, y también digo, yo conozco el transporte hace muchos años y hace 35 o 40 años, cuando no existía tacógrafo o al principio de los años del tacógrafo, se hacían auténticas barbaridades de 14 y 15 horas de conducción, pero lo hacía todo el mundo porque estábamos acostumbrados a eso y parecía que era lo normal. Entonces, efectivamente, el sector cada vez está más regulado, por suerte para los que hacen las cosas bien, y lo que tenemos que intentar es ir a por los que lo hacen mal para que cumplan para que todos juguemos con las mismas cartas. Rafa, perdona, si me lo permites, me gustaría, como todos los días al final, en todos estos programas, hay algún día que damos, algún día no, perdón, en todos tenemos que hacer citar a la DGT de alguna forma, no siempre como nos gustaría. Pues 2 detallines. Uno que me pareció muy importante y es que en la penúltima rueda de prensa que ha dado el máximo responsable de la máxima autoridad en seguridad vial que hay en España, vamos, el director de la DGT, se le ocurrió decir, y digo que se le ocurrió porque creo que no lo pensó, que para poner remedio al tema del desabastecimiento, de la falta de camioneros, que estaría bien que hubiera una serie de Netflix que explicara la profesión de forma atractiva para los jóvenes. Yo creo que fue una ocurrencia y que no lo pensó. No sé qué piensas tú al respecto, Rafa.
Pues mira, no lo había escuchado eso. Lo hacemos nosotros si queréis, ¿eh? Me parece bastante sorprendente. A ver, yo lo que siempre digo es que tenemos que intentar dar visibilidad al sector, explicar las cosas buenas y las cosas malas que también ocurren, pero está claro que la gente tiene que decidir lo que quiere hacer. El problema es que el sector de transporte, como decimos siempre, es un sector poco atractivo, cada vez menos atractivo, y es desde el propio sector donde tenemos que intentar hacerlo más atractivo. Yo creo que si a la gente joven le enseñáramos toda la realidad del transporte, siento decir que posiblemente se acercarían menos aún. De hecho, hay en muchos grupos de Facebook que cuando alguien dice, me acabo de sacar el carnet y voy a empezar a la ruta, y bueno, el 90% de los comentarios de la gente le dice que ni se le ocurra, que lo deje, que... A ver, yo tampoco digo eso, yo creo que cada uno tenemos un sueño en la vida y si hay gente que tiene el sueño de andar con un camión, va a ser feliz haciéndolo, que tendrá sus más y sus menos, como es lógico en cualquier trabajo, pero lo importante es que seamos felices haciendo lo que hacemos. Pero es verdad que el sector, sobre todo lo que hablamos siempre, el estar tantas horas y tantos días fuera de casa es algo que no se paga con dinero. Vamos Y ahora a... el segundo tirón de orejas, Fernando, déjame dársele Venga, a la dale caña, DGT, dale caña. porque este era un poco cómico, pero que tiene retranca el tema. El otro tirón de orejas es para todos aquellos que están acostumbrados a entrar en la anterior web de la DGT y buscar las estadísticas, buscar cuántos fallecidos ha habido, cuál ha sido la última campaña. Pues tengo que decir mala suerte porque la Dirección General de Tráfico ha decidido cambiar la web, pero con un pequeño fallo técnico, y es que no ha indexado ninguna de las URLs que yo controlo habitualmente. Y he entrado en otras al azar y tampoco están indexadas. ¿Qué quiere decir esto? Que el que esté acostumbrado a buscar cosas en la DGT va a tener que hacer un curso, por supuesto, de autoaprendizaje durante unas cuantas horas hasta que vuelva a localizar dónde han colocado todas esas cosas. Así que en el siguiente programa espero que tengamos ya localizado un manual todo. de usuario vamos a hacer, ¿no? Sí, no, es que además es bonita, la página web es así como más moderna, pero usabilidad desde el punto de vista de la seguridad vial, cero. Además, eso que han hecho, además ha estado caída varios días. Yo incluso tengo transportistas que me han preguntado el tema de restricciones porque no eran capaces de verlo este fin de semana en la página web. Lo que han hecho en esa página web, si eso pasa en una empresa privada, el informático va a la calle. O sea, se han cargado el trabajo de posicionamiento en los buscadores, se han cargado el que mucha gente tuviera vinculados o los enlaces cogidos, intente buscarlo ahí y no va a poder. O sea, me parece una auténtica barbaridad lo que han hecho, pero como siempre decimos, como eso lo pagamos entre todos, pues no es mayor problema. Pero Nada, una serie bastante, de Netflix. correcto. Una serie de Netflix y solucionado. Es bastante una buena vergonzoso. cagada, como nos gusta decir aquí en AutoFM. Oye, vamos avanzando en el guión y vamos analizando más temas. Rafa, el gasoil va camino del €1,5. Esto en el transporte es un mazazo absoluto. Correcto. A ver, el combustible es lo que mueve nuestros camiones. Actualmente, más o menos para que os hagáis una idea, el 35% de nuestros gastos son en combustible. Por lo tanto, pues hemos pasado de un 35% a un 40% de gasto en combustible. Es una auténtica salvajada. Hay mucha gente que dice que cuanto más caro esté, que no es mayor problema. No es problema si supiéramos desde el transporte trasladar los precios a nuestros clientes. Eso estoy completamente de acuerdo. Igual que están haciendo todos los demás. El problema es que el transporte, como tenemos contratos a largo plazo muchas veces, o pensamos que vamos a perder el cliente, no subimos nuestros precios. Ese es el problema real. Pero sí, efectivamente, como esto siga así, pues va a ser un problema muy serio. A mayores, tenemos ahora, todos hablamos del combustible porque es lo que se ve en las noticias, pero en el transporte también sabemos que lo que se ha disparado también es el AdBlue. El AdBlue, aparte de que está empezando a haber problemas, y veremos a ver en el futuro no muy lejano, problemas de abastecimiento de AdBlue, porque ahora sale más caro hacerlo que venderlo, se ha disparado su precio y bueno, es un problema serio porque los camiones necesitan AdBlue, si no, no cumplimos las normas de contaminación. Y bueno, si alguien tiene un coche que utiliza AdBlue, también que sepa que la mayoría de los turismos que tienen AdBlue no andan si no tienen AdBlue. Es decir, no puedes decir, pues no le echo AdBlue. En un camión sí, en un camión si no le echas AdBlue te saltas la normativa, es decir, contaminas más, pero puede andar el camión. Pero en un coche no es así. Así que no esperamos a corto plazo que el tema del combustible baje, la verdad. O sea, ojalá ocurriera, pero no es la previsión. La previsión es que cualquier tipo de combustible, gas, electricidad,
y gasoil siga subiendo durante los próximos meses y no sabemos hasta cuándo. Ahora mismo creo que del año pasado a este, en un año ha sido alrededor de un 30% lo que se ha incrementado. Pues vamos a ver de este año al que viene. Y hablando de combustible, en Auto FM pues estamos todo el día hablando de la transición al vehículo eléctrico. En turismo, pues cada vez hay más de turismos eléctricos, cada vez más familias se acercan. Desde el sector del transporte, de verdad, que es lo que tú conoces, lo que tú has mamado y donde estás en contacto directo con los transportistas, ¿alguien se plantea la transición al camión eléctrico? Entiendo que todavía en España están más preocupados por poder sobrevivir en esta jungla, pero lo del trasvase al camión eléctrico no se plantea. Bueno, en la última milla sí que no es que esté planteado, sino que ya muchas empresas lo están haciendo en vehículos comerciales, es decir, hasta 3.500 kilos. Ya se ven muchos vehículos en ciudad con ese tipo de vehículo. En larga distancia no. En larga distancia no, porque primero no hay vehículos preparados para ello y segundo no tenemos infraestructura preparada. Pero el sector está esperándolo. O sea, el sector nunca se ha quedado fuera cuando nos han impuesto normas de contaminación o normas de cambiar flotas, etcétera. El sector está dispuesto a hacerlo. Lo que también tenemos claro es que debemos dar una flexibilidad, no nos podemos cargar todo, como hay algunas ciudades que están haciendo que ya no te permiten entrar con un vehículo diésel en el centro. Y claro, tampoco puede ser que si tú has comprado un vehículo diésel hace 6, 7, 8 años, ahora le tengas que cambiar porque sí. Entonces, lo que sí que pedimos es flexibilidad, pero por supuesto que las empresas están abiertas a adaptarse a los nuevos tiempos. O sea, cada vez vemos camiones más modernos y la tecnología que va en los camiones es incluso superior a lo que va en los turismos. O sea, que los transportistas no están anclados en tener un camión antiguo con cambio manual y con... No, estamos aceptando completamente la evolución de la sociedad y la evolución hacia ese tipo de combustible alternativo, que yo no descarto que no sea solo eléctrico, sino la pila de hidrógeno o algunos otros sistemas, que hay muchos, pero hay que ver cuáles son los mejores, cuáles son los menos contaminantes, no solo cuando el vehículo está circulando, sino en la producción de ese combustible y irnos adaptando. Camiones de hidrógeno, que hemos hablado en Autofame más de una vez, de esa buena aventura que tiene Hyundai en Suiza con ya casi 50 camiones de hidrógeno en manos de 25 empresas y que bueno, tienen ese proyecto de llegar a 1.600 camiones en 2025 para ese mercado suizo, pero bueno, que todavía está muy lejos del español. Hablando de combustible, hablando de hidrógeno, no sé si querías aportar algo, José. No, simplemente que no sé si lo vas a decir tú ahora o nos vamos a pisar, pero los camioneros algo están haciendo bien cuando lobbies del coche eléctrico les dan caña sí porque sí. Y quiero acordarme de un informe que ha hecho Transport and Environment, que es un lobby europeo del coche eléctrico, donde todo tiene que ser coche eléctrico a baterías, por supuesto sin pensar en la mayoría de los casos ni en qué países se hace la extracción de esos minerales, ni en qué condiciones laborales se hace la extracción de esos minerales, y ya ni decimos el tema del achatarramiento de esos coches. Y es que ellos dicen que hay 1/3 de los camiones en España que exceden los límites legales de contaminación. Mucho me temo que cuando un lobby de estos da caña es porque estáis haciendo los deberes y se tiene que agarrar a un clavo ardiendo para poder poner contra las cuerdas a un sector muy profesionalizado. Y aquí quiero recordar también algo importante y que creo que no se ha hecho nunca un estudio. Todos en Europa queremos comprar un chupa chups desde nuestra casa, sentados en nuestro sofá, un lapicero. De lo que pocos se acuerdan es que casi todo eso viene en transporte marítimo desde Asia a Europa y luego se mueven camiones, sí, pero es que los 5 buques mercantes actuales que se mueven por el mundo, solo los 5 más grandes contaminan lo mismo que unos 75 millones de coches. Ojo, 5 frente a 75 millones. Y Rafa, porque es muy purista, me va a decir, claro, pero es que no digas eso porque en el transporte marítimo se transportan miles y miles de toneladas. Que sí, tienes razón, Rafa. En un buque de esos que contamina tanto van muchísimas toneladas y en un camión también van muchísimas toneladas. Pero si los que estamos en Valladolid consumimos piñones de Pedrajas en vez de China, estamos ahorrando muchísima más huella de carbono que todas las películas de todos los lobbies de todas estas historias juntas. Y he tirado para la tierra, pero igual que digo ese producto concreto, podríamos decir millones de productos
que porque valgan un céntimo menos en la estantería, estamos dispuestos a cerrar los ojos, a ser un poco hipócritas y a traerles desde otro país con otras condiciones laborales que no estamos haciendo ningún favor ni a esa gente ni a la nuestra. Estoy completamente de acuerdo contigo, José, y efectivamente yo lejos de decir que el transporte marítimo es verdad que hace más kilómetros, pero la huella de carbono sobre el medio ambiente es muy elevada. El problema es que no interesa decirlo. O sea, al final lo que interesa, lo que llega a la gente es el transportista. Cuando hablamos de transporte, la gente solo piensa en el camión. Lo dije en el anterior podcast, muchas veces cuando vemos en las noticias, no, es que ha subido el IPC porque ha subido el transporte y ya todos en casa pensamos, joder, han subido los precios del camión. No. Los precios del camión ha sido lo que no ha subido. Ha subido el contenedor que viene de Asia, ha subido el transporte de viajeros y el transportista sigue cobrando lo mismo. Completamente de acuerdo contigo, tú has querido decir un poco hipócritas, creo que querías decir muy hipócritas, porque efectivamente nos queremos ahorrar un céntimo y lo que estamos haciendo es cargarnos nuestro medio ambiente, es decir, la huella de carbono que dejamos cuando compramos algo que viene del extranjero es mucho mayor que si lo compramos a nivel local. Lo que pasa es que lo único que vemos es el euro que sale de nuestro bolsillo. Bueno, pues ya saben que tienen que comprar piñones de Pedrajas para que... He hecho la cuña a José. No, Rafa, hablábamos de contaminación. ¿Cuánto contaminan los camiones? Es decir, en AutoFM muchas veces hablamos de que un coche actual, un diésel Euro 6, Euro 6D, más de una marca nos ha hablado que puede contaminar hasta un 85% menos que un diésel de hace 7, 8 años. ¿En camiones también ha sido esa la evolución? Sí, prácticamente es igual la evolución. Además, tenemos que saber que cuando decimos que los camiones contaminan, los camiones pasan cada año, hasta los 10 años, pasan por la ITV y todos sabemos que en la ITV el control de los gases cada vez es más importante y a partir de los 10 años, que cada vez hay menos camiones de más de 10 años, a ruta, es decir, a larga distancia, pero a partir de los 10 años pasan una ITV cada 6 meses, o sea que están más que revisados, mucho más que los turismos. Pero sí, en tema de camiones, el tema de la evolución de los contaminantes ha bajado una barbaridad. Por suerte, la tecnología la estamos aplicando y además lo he comentado antes. La tecnología que vemos en nuestros coches de que detecte la frenada o detecte un obstáculo, en los camiones llevamos muchos años. El cambio automático que cada vez se está viendo más en los turismos, en los camiones ya llevamos muchísimos años que lo más habitual es el cambio automático y por lo tanto el cambio automático hace que el motor trabaje mejor. Entonces, el tema de contaminación en los camiones ha evolucionado mucho más a mejor que incluso los turismos, porque el parque, aunque todavía se sigue quejando la gente de que tenemos camiones antiguos, la media de edad no es tan elevada. ¿Cuál es la media de edad en camiones? Mira, me pillas en fuera de juego ahora mismo de memoria, no lo recuerdo y habría que distinguir entre larga distancia y corta distancia, pero en larga distancia normalmente el que hace ruta, normalmente entre los 5 o 7 años, retira su camión. Otra cosa es que luego ese camión se utilice para corta distancia, pero normalmente el que hace muchos kilómetros, normalmente los renting, los leasing o cómo se actúa o cómo se financian a las empresas, intentan entre los 5 y como máximo los 10 años retirar el vehículo. Sobre todo porque por costes de mantenimiento, ya cuando envejecen ya es... Correcto. Al final, muchas veces el mantenimiento, el taller de un vehículo a partir de los 5 o 6 años, pues es mucho más elevado a lo mejor que una cuota que vayas pagando mensualmente. Entonces, eso se ha cambiado mucho para bien ya desde hace bastantes años. Antes se intentaba aguantar mucho más los vehículos porque parecía que como ya le tengo pagado es cuando me va a dar rendimiento y no, al final la gente se ha dado cuenta que no es así. Cuando un vehículo está amortizado, es decir, ha dado todo lo que tiene que dar, lo mejor que puedes hacer, lo más económico y lo más normal es quitar ese vehículo y poner otro. Pero eso es un vehículo industrial, ¿eh? En mi X5 no me digas eso. Que me tiene que durar hasta el 500.000 de kilómetros. Bueno, ya estás cerca, ¿eh? Sí, ya queda poco. Oye, recordando el último podcast que hemos grabado contigo, había bastantes comentarios también en tu canal de YouTube, Transporte y Movilidad, en el que algunos nos decían que, claro, no somos ninguno camionero. Yo no sé hasta qué punto eso cuenta contigo, porque tú has nacido prácticamente, si no encima de un camión, al lado o debajo, o sea, más cerca de un camión. Habrá poca gente que haya estado como tú, pero nos decían que no hay ningún camionero. Entonces, yo creo que para el siguiente episodio, para el siguiente mes, deberías intentar hablar con algún amigo tuyo o enemigo tuyo que sea camionero. Eso va a ser difícil porque yo creo que no tienes muchos enemigos, Rafa. También los hay. Pero que algún camionero... Hater, más que enemigo.
algún camionero nos acompañe y también de su opinión, no solo del sector, sino también de este serial que estamos haciendo en Auto FM y Transporte y Movilidad todos los meses, que desde luego a la audiencia le está gustando porque nos comenta mucho, tiene muchas visitas, tiene muchas descargas, muchas escuchas, así que yo ahí te lanzo ese reto y por mí no te lanzo más retos hoy. Sí, pues reto cogido. Por supuesto que hablaré con algunas personas y a ver quién quiere participar. También es cierto que hay que estar preparado para exponerse, porque como bien sabéis, la mayoría de gente nos agradece que demos visibilidad a este sector, pero también hay gente que nos echa los perros, que dice que primero que no, si no sabemos de ello que no hablemos, o que estamos pagados por determinadas empresas que quieren que digamos lo que decimos. Nada más lejos de la realidad. Nuestra única intención es dar visibilidad a un sector y a los problemas del sector. Hablaremos con algunas personas y que den su opinión. Y por supuesto, es que al final estamos aquí para tener distintos puntos de vista, pero entre todos ayudar a este sector de transporte que es importantísimo y esa es nuestra misión. Efectivamente, ese es el trabajo y la misión nuestra como medio de comunicación desde Auto FM es poder dar altavoz a los que sabéis de un tema y que nos contéis lo que pasa y lo que sucede ahí detrás para que, como bien decía José, cuando llega a la puerta y te tocan el timbre y aparecen con eso que has pedido por la plataforma online de turno, pues sepas valorarlo. Por Rafa cierto, Soto. antes de acabar, seguimos en la AP7 sin poder adelantar los camiones, ¿vale? Lo han prorrogado, ¿vale? Se ve que está funcionando muy bien y seguimos ahí Si va haciendo... unos 70, todos detrás. Correcto, correcto. Muchas gracias a todos los que apoyan. Bueno, pues ahí queda que otra traba más, otro obstáculo más en esa AP7, Autovía del Mediterráneo, ¿no? Que es la que tiene ese carril derecho solo para los camiones y claro, cuando va una cuesta arriba, un camión un poquito más antiguo y se pone a 50-60, pues ese camión moderno y que puede subir a 80, pues no puede hacerlo. Seguro que eso no contamina, ¿eh? Seguro que eso no Y contamina. la India, como los Nada. turquíes. Vaya tela. Lo dicho, Rafa Soto, todos los meses con nosotros, Transporte y Movilidad, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, buena ruta a todos y seguimos en contacto. José, en un mes enganchamos a Rafa y otra vez aquí. Muchas gracias. Nada, gracias a ti y como ha dicho que ha cogido el guante para el siguiente programa, en vez de ser 3 hablando, espero que seamos 4 o quién sabe, a lo mejor 5. Bueno, hay que organizarlo y si no lo que hacemos es que lo hacemos ahí en Pucela, me voy yo para allá, ponemos ahí unas cámaras, los micros y lo hacemos presencial, ¿os parece? Fenomenal, pero Lo ya lo has intentamos dicho, gestionar. está grabado. Lo vemos, pero sabéis que con quien contemos son transportistas y por lo tanto van a estar posiblemente conectados desde su camión. Pues lo hará más interesante y con más gracia todavía. Y si está en un área de servicio a mano, pues nos vamos allí, al lado del camión con él. Correcto. Saludos y muchas gracias a todos por vernos y comentarlo.